De una idea surgió todo. De una visión surgió una gran institución. Y de servir con pasión a México. Hoy se cumplen 34 años. Somos la mejor institución de educación superior especializada en el sector. Formamos parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Nuestra trayectoria académica es impecable. En nuestras aulas se forjan líderes, en un ambiente de nuevas tendencias e intercambio de negocios, lo que permite a nuestros alumnos combinar sus estudios con la actividad laboral. Nuestros campus y sedes educativas en todo el territorio nacional nos distinguen, y nuestro éxito se afianza en un plan de estudios innovador. Somos la única institución que cierra el círculo virtuoso que todo estudiante busca para alcanzar sus metas. En el Instituto Tecnológico de la Construcción, impartimos licenciaturas, maestrías y especialidades, así como diplomados y cursos en línea. Nos especializamos en la profesionalización de los constructores de México. La plantilla docente del ITC está integrada por un profesorado altamente capacitado, de experiencia teórico-práctica y un alto espíritu de responsabilidad y amor por la cátedra. De nuestras filas se nutre a las empresas. Por ello nos esforzamos porque nuestros alumnos dominen las nuevas tendencias en construcción. Building Information Modeling. Proyectos de asociaciones público-privadas. Archicad. Topografía satelital. Y geotecnia, entre tantas otras. Este año, estamos orgullosos de presentar la nueva especialidad en construcción sustentable y eficiencia energética, que aportará no solo al sector, sino al país, una nueva generación de constructores que serán agentes de cambio para la responsabilidad social y el rescate del medio ambiente. En ITC tendrás lo necesario para potenciar tus habilidades en un ambiente confortable, con todo a tu alcance para la investigación y desarrollo académico. Por eso, cuando se piensa en trabajar y estudiar al más alto nivel, somos lo que buscas. Somos profesionales en construcción. Somos ITC. Instituto Tecnológico de la Construcción. Yo construyo mi futuro. El Instituto Tecnológico de la Construcción es la institución de educación superior de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Es la única cámara en el país que cuenta con una institución de educación superior. El instituto, preocupado por cada vez ofrecer servicios de mayor calidad, logra en el año pasado, en agosto del año pasado, obtener el beneficio de un proyecto de CONACYT y la Secretaría de Energía para el desarrollo de una formación educativa para personas en materia de eficiencia energética y construcción sustentable. Esto nos llevó a trabajar durante un año en 2 etapas para ir diseñando este documento. Quisiera hacer nada más un contexto de qué estamos hablando. Si le das la siguiente. Hoy en día en el mundo existe una importante preocupación por la eficiencia energética. Somos el número 19 a nivel mundial y pues no es malo, pero tampoco es lo máximo. Tenemos que seguir trabajando y la educación consideramos que es básica para poder lograr escalar mejores niveles. La que sigue. Los países que más éxito han tenido en esto son estos: Dinamarca, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. Y están buscando tener ahorros de kilogramos de petróleo por cabeza de habitante, pero pues ha sido un problema serio el que se reduzcan estos consumos. La que sigue. Aquí podemos ver la forma en la que se distribuyen los consumos y se ve cómo estos países en el transcurso de los años
han podido migrar de energía pues no sustentable a la que es sustentable, eólica y solar. Esto nos obliga a que hagamos nosotros también un esfuerzo como país. ¿La que sigue? Aquí lo podemos ver. En 2014 es la forma en la que está estructurado nuestro consumo, y ahí pueden ustedes ver cómo ya para 2040, que es lo que se está proyectando, cómo cambia del consumo de petróleo a más energías limpias. La que sigue, por favor. Obviamente, en base a al sector en el que estamos, representada por nuestro sector de la construcción, entre más desarrollo tiene un país, pues más contribución de gas invernadero hacen las edificaciones. Nuestro país ha ido creciendo, pero pues tenemos que preocuparnos para que se construya de manera sustentable. La que sigue. El compromiso que ha hecho México es el 50% de reducción, el 20% de el 25 menos de emisiones de compuestos de efecto invernadero, y 43 de cada 100 fuentes de energía serán limpias. Esto nos está obligando a que cada vez el país se alinee a todas las normatividades, tanto la norma 08, la 020 y la 164. ¿A qué sigue? El sector energético representa en México el 2% del Producto Interno Bruto, y para 2016 estamos hablando de un 1.8 el cómo impacta la parte energética a lo que sería el efecto invernadero. Lograr la reducción del 1% del consumo energético significa un ahorro anual entre 4.511 y 6.768 millones de pesos. Obviamente, los esfuerzos los tiene que hacer el país para lograr estos ahorros. Estos ahorros son equivalentes a lo que sería el consumo el ahorro del horario de verano. Cuando nos cambian el horario, ese es el ahorro global que tendría si logramos esa reducción del 1%. La que sigue. El sector de construcción y la operación de edificaciones representa una gran oportunidad para lograr esa eficiencia. Actualmente estamos teniendo un impacto de un 23% de consumo de energía en cuanto a construcciones urbanas. Obviamente, entre más se desarrolla el país, pues la contribución de las construcciones va a ser mucho más grande. En ese contexto, para el diseño de esta especialidad, se llevaron a cabo 8 talleres en diversas delegaciones de la Cámara, 150 líderes empresariales, 120 empresas, universidades e instituciones de gobierno y 23 instituciones de países líderes en la construcción sustentable, como son los que acabo de hacer mención. La que sigue. El diseño de la especialidad para el impulso de la construcción sustentable y eficiencia energética lo debemos resolver de manera holística, o sea, de manera integral. Actualmente se ataca en muchas universidades, pero atacan aire, atacan agua, atacan materiales, pero no de manera integral. Y esta especialidad está ofreciendo una manera integral de atacar todo el problema sustentable y de construcción. Obviamente, planteamos los incentivos por el lado de la demanda, es decir, que los clientes que requieren una vivienda sean los que demanden que ya las construcciones cumplan con estos efectos de sustentabilidad. También es buscar que el gobierno considere todas estas variables para incentivos a los constructores. Medición de evidencias de beneficios para que ellos vean que sí paga el construir de manera sustentable. ¿La que sigue? Aquí les muestro de diversos países lo que detectamos en este estudio. Obviamente Alemania, estamos hablando de Dinamarca, de Reino Unido y del estado fuimos a Estados Unidos en California, en Berkeley.
Realmente el objetivo de esto es precisamente el traernos las mejores prácticas que ellos tienen para buscar en la especialidad incorporarlas y que la especialidad tenga esa respuesta. Asimismo, consideramos a diversas instituciones, hicimos encuestas en la propia Cámara y en varios lados a fin de detectar cuál era el nivel de conocimiento que se tenía a nivel empresarial de estos temas. La especialidad tiene aplicación para empresas grandes, pequeñas y medianas. Tiene una visión amplia y holística, como ya lo había mencionado. Se enfoca en certificaciones de edificaciones y de personas. Incluye áreas de sustentabilidad en su sentido más amplio. Considera toda la cadena de valor de eficiencia energética en edificaciones, así como nuevos negocios, es decir, es detonador de nuevos negocios en este ámbito. No hay realmente negocios que estén trabajando seriamente en esto. Incorpora la normatividad aplicable en México, está adaptada a nuestras necesidades y contará con una formación tanto presencial como virtual. De hecho, para el apoyo de toda la especialidad, se creó un ecosistema en donde los participantes podrán tener acceso a toda la información, conferencias nacionales, extranjeras y todos los materiales que le van a dar soporte a cada una de las materias. La siguiente. Está estructurado en tres partes. La parte inicial, que es la parte de sustentabilidad ambiental, cadena de valor, que se refiere a consumo, conservación y generación de energía, y aceleradores. Es como está estructurada esta especialidad. La que sigue, por favor. Partiendo de esa estructura, se plantean 12 asignaturas y estas 12 asignaturas tienen 58 temas que las soportan. Por ejemplo, en sustentabilidad ambiental estamos hablando de sustentabilidad y eficiencia energética, diseño bioclimático y ecotecnias. En cadena de valor estamos hablando de eficiencia en el consumo, envolventes de edificios, teoría y aplicaciones, energías renovables en todas sus modalidades, reconversión de edificios, le llaman retrofit, sistemas de reutilización, nuevas tecnologías y materiales, normas y certificaciones, industrias y servicios energéticos, impulsores de mercado y modelos de negocio y beneficios económicos y sociales. Incorporamos también todo lo que la Cámara ha desarrollado para el manejo de residuos de la construcción, es parte de los materiales que se utilizan en la misma especialidad. ¿Cómo está conformado el programa? Como ya comenté, es un proyecto que está hecho a 2 años, llevamos 1 año, ya terminamos la segunda etapa, si le das adelante. En esta parte vamos, la que sigue. En la segunda etapa es en donde vamos, ya terminamos esa parte, se entregó a CONACYT y a la Secretaría de Energía ya la especialidad. Aquí enfrente pueden ver ya los documentos de soporte de las 12 materias y los contenidos con los cuales vamos a iniciar el día 3 de octubre y el día 6 en las delegaciones. Como pueden ver, el proyecto pues plantea una cuestión muy sólida en cuanto a formación educativa, porque está en proceso ahorita ya de registro de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública, y eso nos va a dar la posibilidad de emitir el título y cédula profesional a todos los profesionales que participen. La que sigue. La que sigue. Aquí pueden ver pues toda la labor que hicimos entre las 45 delegaciones, las visitas al extranjero, la formación. Tuvimos que formar profesores, no existían profesores para poder otorgar esta especialidad. Iniciamos con 80 y logramos terminar con 54 profesores que están listos para iniciar la formación a nivel nacional. ¿En dónde vamos a estar desarrollando esta especialidad?
las delegaciones de Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Acapulco, Cancún, Veracruz, y para el día 8 de octubre en Culiacán, San Luis Potosí, Tepic, Pachuca, Mérida, Villahermosa, Oaxaca y Toluca. Esto ya registramos ante la CONACYT a 300 alumnos becados por CONACYT en un 80%, un 14% becado por el propio instituto, y el alumno solo va a pagar su inscripción y su reinscripción en el transcurso de un año. Pensamos lograr en un año tener 450 gentes formadas a nivel nacional de esta especialidad. Esta especialidad aparte está soportada por un ecosistema, si pudiéramos ver el ecosistema para que en donde se ve todo lo que tendrían de apoyo los estudiantes. Van a poder tener acceso a las conferencias. Aquí pueden ver, en esta parte de acá está todo lo que son las conferencias. Acá está todo lo que es la parte virtual, que está en proceso. ¿Por qué está en proceso? Porque de lo presencial tenemos que migrar a lo virtual. Actualmente tenemos alrededor de 4 materias de las 12, pero para fines de este mes, principios del otro, deben estar las 12 materias ya de manera virtual, con lo cual vamos a detonar la formación, ¿sí? La formación en otras instituciones educativas, como pueden ser las universidades tecnológicas y las universidades privadas. Esta plataforma pues va a permitir que el joven que esté estudiando con nosotros pueda tener acceso a toda la tecnología que trajimos de esos países, y pues básicamente esa es la presentación de la especialidad. No sé si hay dudas, ¿no? Muchas gracias, maestro. Si me permite, le quisiera dar la palabra a nuestro presidente nacional, al licenciado Gustavo Arballo Luján, para que nos dé un mensaje en relación con la presentación y el anuncio de esta importante especialidad del Instituto Tecnológico de la Construcción. Licenciado, muchas gracias. Bueno, gracias. Muy buen provecho a todos. Bueno, yo creo que hablar de especialidad en eficiencia energética y construcción sustentable, que es el motivo de la convocatoria del día de hoy, es una responsabilidad y una obligación de este importante organismo empresarial, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en su estructura y a través del Instituto Tecnológico de la Construcción, en proceso la autorización del REBOE, entiendo, con la Secretaría de Educación Pública, forma parte, a partir de este rigor y formalidad del estudio y de la formación de especialistas. Yo decía, forma parte de la responsabilidad porque hoy el país está necesitando con carácter de urgente que atendamos la especialidad de manera específica. Es por ello que con esta combinación de actores, hablo de la participación del mismo CONACYT, de la Secretaría de Energía, desde luego el Instituto Tecnológico, y nuestra presencia en todo el país hace que en esta primera etapa pues podamos arrancar en 15 delegaciones con alrededor de 450 participantes de manera presencial y virtual, es como estaremos arrancando. Con el uso de la tecnología que ya tenemos establecido, el Instituto Tecnológico por 34 años, pues ha venido formando lo que nosotros le llamamos los ingenieros especialistas de la construcción, que si bien es cierto, todos pueden ser ingeniero civil o arquitecto, hoy creo que debemos de ampliar el espectro de las especialidades dentro de la construcción. El hablar de eficiencia energética y de la aplicación de normas establecidas para ahorrar para ahorrar, pero también para cumplir los compromisos que como país hemos hecho
en los acuerdos internacionales, como es la reducción en la emisión de gases invernadero y demás, creo que nada más de actualidad que esto que nosotros estamos arrancando ahorita y que fue planeado durante varios meses y seguramente va a venir incrementándose la necesidad de que nuestros profesionistas que estén en estas etapas se puedan formar en esta importante materia. Bueno, eso es el motivo, la principal causa de esta convocatoria, porque a pesar de todo lo que estamos viviendo como país en este momento, entendemos que hay datos de mucha actualidad, de emergencia, de reconstrucción, a propósito de lo que está sucediendo en los estados, principalmente Oaxaca y Chiapas, pero a la par tenemos que ir generando este tipo de acciones. Es decir, eso es lo que estamos haciendo en beneficio y pensando a futuro de este país, de este México, al que nosotros estamos apostándole todo por ese potencial que nos representa dentro de la industria de la construcción. Entonces, bueno, seguramente estaremos presentándoles a ustedes, creo que se estará entregando material de detalle en lo que aquí se ha anunciado. Y no sé, Toño, si a partir de aquí arrancamos alguna… Sí, licenciado. ¿Alguna comunicación? Si algún compañero periodista tiene algún comentario o pregunta del tema o de algún otro, nada más le pido decir su nombre y su medio, por favor. Adelante. Te van a pasar el micrófono para que no sabes cómo. Sí, perdón. Ramón Chomina de Digital Bricks. Mi pregunta es la siguiente. La aplicación de normas para uso eficiente de las energías y sustentabilidad y todo esto no son obligatorias, son más bien voluntarias, pero en el caso de los socios de CEMIC, ¿qué tanta conciencia hay entre estos empresarios acerca de la conveniencia o la importancia de entrar a este tipo de certificaciones o de formación? Bien, las normas son obligatorias para aquel que quiere entrar en esos niveles de certificación y precisamente dentro de nuestra Cámara tenemos un área que ve este tema y en el cual hemos trabajado en conjunto, sobre todo con las dependencias o la secretaría correspondiente, y de ahí que hemos establecido inclusive o hemos sido impulsores o promotores de normas específicas. Ejemplo, el tratamiento de los residuos de la construcción, que parecerá cosa menor, pero aún cuando sea una construcción nueva se genera esos residuos, esa basura, que no puede ser ni siquiera depositada sin un protocolo, que es lo que dice la norma, porque de otra manera pues estaríamos o estamos atentando contra temas de medio ambiente. Bueno, el decirles a ustedes que tenemos una persona específica trabajando en esto dentro de la Cámara, que estamos en los últimos años trabajando con Semarnat principalmente, con las entidades certificadoras de aplicación de normas, eso hace o quiere decir la importancia que nuestra Cámara le da, pero nos queda claro que hay que hacer un proceso de concientización y de difusión, porque sí hay cada vez más empresarios de la construcción interesados en certificarse y en cumplir estas normas. Y miren, eso paga. El que se dedica a hacer edificios para venta, sea vivienda, oficina, comercio, cuando tiene niveles de certificación en donde está demostrado el ahorro en el aspecto de energía o la eficiencia y tal, se vende mejor, vamos a decir, que la competencia. Se vende en mejores condiciones porque está demostrado que finalmente a veces el pagar un poco más, o en ocasiones igual, paga la inversión en pocos años.
Entonces, esto creo que es una cultura que tenemos la obligación de difundir y sí, cada vez más es la gente que se está involucrando en hacerlo. ¿Alguien más de algún otro tema? ¿Ale? Ahí está el micrófono. Un segundo, para... Gracias, buenos días. Alejandro de la Rosa, del periódico El Economista. Comentaba que además del proyecto del nuevo aeropuerto, donde caben totalmente esta nueva especialidad, ¿qué otros proyectos como Cámara están vislumbrando en el corto plazo? Dice usted que es un tema que se vende, pero se está complicando la compra de esos proyectos, ¿no? O sea, quisiera ver si tienen una cartera pues de proyectos que en el corto plazo consideren que ya van a requerir de esta especialidad, así como para adentrarse al 100. Bien, tienes toda la razón en mencionar las obras del nuevo aeropuerto, porque han sido clasificadas desde las bases de licitación de las diferentes etapas en solicitar niveles de certificación en esta materia. Pero precisamente aquí está lo interesante, no estamos hablando de necesariamente las grandes obras. Esto es aplicable a una casa habitación, a un edificio de cualquier tamaño. Con eso estoy diciendo que es aplicable a cualquier tamaño de construcción. Y de veras, cuando digo que se vende, hablo del concepto, ya no tanto del aspecto económico, que sí es cierto que se dedica a vender unidades habitacionales o de oficinas o de comercio, pero vende me refiero porque lo compramos pensando siempre que si yo hago mi casa o compro una casa que tiene esta certificación o se aplica eficiencia energética, pues voy a pagar menos consumo de energía en el transcurso de los siguientes años. Y con eso automáticamente estoy equilibrando lo que me pudo haber costado de más, si es que fue el caso. Y hablo de la casa habitación por hablar del tamaño de una unidad de construcción, que de esas pues se construyen más de 500,000 en el país al año. Y con ello quiero decir que cualquier tipo de edificación puede estar sujeta a la aplicación de estas normas o de estos niveles de certificación de uso y ahorro de energía. Perdón, yo nada más quisiera puntualizar, el formar ingenieros y arquitectos como estos que van a salir de la especialidad nos va a garantizar que saben, conocen todas las normas, tanto las normas mexicanas como las normas internacionales, y que obviamente van a hacer que todas las edificaciones tengan un toque de este asunto de sustentabilidad, ¿no? Sí. Buenos días, María Hernández. Mi pregunta va a apuntar un poco más a lo que pasó en Morelos, gracias, al socavón y los resultados de la Secretaría de la Función Pública. En este sentido le preguntaría, bueno, ahora que se ha determinado que hubo un sobrecosto finalmente para la obra, los licitantes que finalmente no ganaron el concurso, ¿pueden apelar? ¿Habría pueden reclamar justo por no haber adjudicado, no poderse adjudicar la obra y cuando finalmente hubo un sobrecosto? Y por otra parte, desde la perspectiva, desde el punto de vista de la Cámara, ¿de quién sería la responsabilidad en este caso? ¿Del gobierno, de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, de las empresas? Finalmente, ¿qué falló en el proceso de licitación para que hayan salido todas estas fallas que la Secretaría de la Función Pública ya anota? Bien, refiriéndonos expresamente a la obra del Paso Express y al famoso socavón. Primero, debo decir que los procesos de licitación, los cuales entiendo que es donde está analizando, y digo está porque la Función Pública dio, al menos así lo entendí, un avance de las investigaciones de los procesos de licitación. El aspecto técnico de lo que pasó, pues creo que eso ya lo superamos en el sentido de que ya se dieron los dictámenes desde hace ya varias semanas
en donde todos creo que coincidimos, todos me refiero, todos los que de alguna manera pudimos meternos o obtener datos técnicos de qué fue lo que pasó. Nada más quedaba entonces la revisión, y eso le compete o al órgano interno de control o a la Secretaría de la Función Pública en el proceso de licitación. Y tengo entendido, porque fuimos nosotros también quienes solicitábamos que una vez concluidos los dictámenes técnicos, pues creo que queremos saber, como todos, el deslinde de responsabilidades para saber dónde estuvo, si es que la hubo, la falla no técnica, no de la obra, sino en el proceso de licitación. Y hasta ahorita lo que hemos revisado de la función pública es que habla de irregularidades. Cuando se habla de un sobrecosto, bueno, pues es evidente que si iba a costar 100 pesos y ahora 120, hay un sobrecosto. Creo que todo tiene una explicación para poder justificar por qué los incrementos de costo, que pueden tener varios motivos. Yo al que me quiero referir, y nuestra Cámara ha hecho énfasis en eso, es a la falta de planeación. La falta de planeación quiere decir llevar a cabo con tiempo y con el debido costo todos los estudios preliminares y las ingenierías necesarias para llevar a cabo una obra. A veces ahí es donde está el problema, y entonces al no tener estudios completos y arrancar una obra, necesariamente se presentan imprevistos que van a redundar en una erogación mayor que la que se tenía contemplada. Quiero hacer la aclaración porque a veces se puede confundir que un producto que iba a costar 100 pesos, el mismo producto ahora cuesta 120. No es el mismo producto. La diferencia en los costos iniciales es precisamente porque se modificaron o se tuvieron que adicionar cosas que no estaban contempladas en el proyecto de origen. Y esa es la falla en la planeación. Ahí es donde como México creo que hemos incurrido en muchísimos años en esa falta de previsión, en esa falta de aplicación de recursos para tener estudios más completos que nos lleven a que las diferencias al final de cuentas en pesos y en tiempo de ejecución no sean tantas, no sea tanta la diferencia. Las empresas constructoras, cuando arrancan una obra donde se nos entrega un proyecto, pues normalmente ese proyecto, me atrevo a decir que en la mayoría de los casos se tiene que modificar, pero no por causa imputable a la constructora, es decir, es por causa imputable a que no se hicieron la totalidad de los estudios de ingeniería necesarios. Por eso hoy, cuando hablamos de que necesitamos una mayor planeación, no se trata de reuniones donde pensemos más a largo plazo, sino de que se inviertan los recursos necesarios y que estén asignados desde el PEF a la elaboración de proyectos ejecutivos. Porque luego sucede que los gobiernos no quieren invertir tanto en proyectos porque los proyectos no se inauguran, los proyectos no son físicos, ¿no? Y luego se deja para que en el transcurso de la ejecución de la obra pues se vayan acomodando las cosas, y ahí vienen esas diferencias, esas dudas o esa probable falta de transparencia que tanto se critica cuando hay el ejercicio del recurso público. Yo, para concluir a lo mejor esta pregunta del paso express, les diría que no somos nosotros quienes tenemos ni los elementos ni los facultados para decir quién tuvo la culpa. Seguimos exigiendo el detalle de los análisis desde el proceso de la licitación, precisamente para ver quién incurrió en qué falta, sea funcionario o sea empresario, quién incurrió en qué falta para lo que sucedió ahí. Porque, insisto, el avance que lleva la Secretaría de la Función Pública en eso, y habla de algunos funcionarios que tuvieron tal vez en sus manos o en su responsabilidad procesar alguna información
o alguna sugerencia, y yo no sé si la procesaron en la línea correcta, no la procesaron, se quedaron con ella, no lo hicieron. Eso es lo que todavía no sabemos, y entiendo que todavía no concluye. Hablan de que se están investigando algunos funcionarios, como debe de ser, y seguramente en eso también tendrá, si es el caso, que salir alguna responsabilidad de las empresas que estuvieron participando, si es el caso, ¿no? Sí. Sara Cantera del Universal. Yo quisiera preguntarle si el concurso mercantil de ICA ha tenido algún impacto en algunas pymes constructoras, o cómo están viviendo parte de sus asociados este concurso mercantil, si hay adeudos o cómo lo están llevando. Gracias, Sara. Yo creo que el concurso mercantil en el que finalmente, de manera o formal o legal, ya inició con ICA, creo que más bien termina de darle certidumbre a una etapa que está empezando en una empresa que se tiene que reconformar. Los concursos mercantiles hoy, sobre todo a partir de la modificación en la ley de hace algunos años, en donde permite ese concurso mercantil precisamente para ordenar lo que se tiene, para que no haya una rebatinga de nadie, para que la empresa sobre todo busque la sobrevivencia y salvarse, vamos a llamarle así, porque mucho se hablaba de que estaba en quiebra. Es decir, se trata de que salga adelante en un proceso ordenado, en un proceso donde hay una prelación de los diferentes adeudos, hablando de los proveedores o pasivos que tenga, en donde con toda transparencia a través de un administrador pueda distribuir los recursos o los ingresos que se vayan dando. Bueno, todo este proceso del concurso mercantil, más bien lo que se ve o lo que vemos en la industria y también la cadena de proveedores, es que es certidumbre. Porque voy a poner un ejemplo que me decía un proveedor hace unos días. Me decía, bueno, pues a lo mejor a mí me deben X millones de pesos y no sabía si me los iban a pagar o no, es decir, se sentía en el aire. Hoy, si ese pasivo está registrado, tiene la tranquilidad de que o lo recupera todo o va a recuperar un porcentaje X o el más alto, pero con la certidumbre de que se va a dar y sin la angustia de saber si eso estaba volando o de quién pudiera depender para que le pagaran. Esa certidumbre a la que me refiero es la que se da en un proceso mercantil de esta naturaleza. Entonces yo creo que ICA, y ahora sí es una opinión personal, lo que estamos viendo es que está buscando cómo salir adelante la empresa en una reconformación de tamaño, de forma de hacer los negocios, de desinversión en otras, qué sé yo, pero para continuar como una empresa constructora que seguramente, aprovechando todo el antecedente que tiene en el país y todo lo que ha hecho, le puede dar una ventaja de viabilidad en los siguientes años. ¿Y hay algún estimado de cuántas proveedoras están relacionadas con ICA, o sea, afiliadas a la CEMIC? A la CEMIC. No estimado, yo no puedo dar un número de eso, pero está claro que empresas de ese tamaño, por las obras que manejaba, siempre han funcionado como empresas tractoras. ¿Qué quiere decir? Que necesariamente utilizan a una cantidad importante de empresas de menor tamaño por especialidad, por ubicación geográfica o por su capital, y es las que participaban con ellos, además de proveedores. Sin tener un número, yo les diría que sí, en algunos estados de la República nos hemos encontrado con empresarios de nuestra Cámara muy ligados a esos trabajos con ICA, nada más. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. A propósito de ICA también, a mí me gustaría preguntar, ¿cómo podríamos comparar el plan de negocios de ICA con el panorama para el sector?
ICA dice que cada año, sus ingresos van a ir bajando un poco, pero su rentabilidad va a ir aumentando. No recuerdo el dato exacto, pero me parece que un año planea tener una rentabilidad de 20%, luego 30%, y eventualmente por ahí de 2019, 2020, que esos ingresos vuelvan a subir. Esto, ¿cómo se compara con las expectativas del sector? ¿Está bajando la rentabilidad o está subiendo para la industria de la construcción? Y por ahí Moody's dijo recientemente que las perspectivas para la industria siguen siendo bastante negativas, incluso para la construcción privada. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Y, Sí, perdón, si me permiten. mira, Alan, bueno. Primero, es evidente porque acabamos de conocer las cifras oficiales del INEGI al mes de julio. Es evidente que ya hubo una contracción de un renglón que venía siendo el equilibrio del crecimiento de la industria de la construcción en los últimos meses, que era la privada, la inversión privada. A julio ya tenemos un número negativo en la inversión del sector privado y puede ser explicable, como algunos analistas lo han venido haciendo, el por qué se está dando. Estamos en la fase final de una administración federal que, si bien no tiene que ver con un recurso público, sí tiene que ver con políticas públicas y con la confianza o la certidumbre que genera un país, con efectos internacionales. Además, estamos en plena etapa de la renegociación del libre comercio, seguramente mucho de la inversión extranjera directa que tradicionalmente llega a nuestro país y que yo recuerdo hace un año, con bombo y platillo, anunciábamos que se había estado dando en México como no hacía muchos años, o como no se daba hace muchos años, pues hoy es evidente que esa contracción o esa espera en la llegada de la inversión o la misma nacional hace que la inversión privada esté presentando estos números negativos. Y si a eso le sumamos los números negativos que se vienen dando del ejercicio de los recursos fiscales, pues el resultado es ese 2.1% al mes de julio de reducción respecto del mes inmediato anterior. Ese 2.1 de contracción en la industria de la construcción nos debe llamar la atención porque la actividad industrial en lo general como país baja, pero la que más baja o la que más contribuye a bajar es la construcción, precisamente. También baja la minería, que está en la industria extractiva, y algunas obras de construcción están clasificadas dentro de eso. Por eso, ahorita, esto que estamos viendo de aspectos negativos prácticamente a la mitad del año, hace que aquella previsión que habíamos visto creo que casi desde el principio del año, de que pudiera ser una banda de crecimiento negativo hacia diciembre del 2017 a un ligero crecimiento hacia diciembre del 2018. Creo que sigue estando vigente esas previsiones por estas razones naturales que se da de conclusión de un ciclo de administración federal. Yo me atrevería a decir que pudiera ser peor esta caída de no darse otras expectativas que sí las tenemos a la vista, de llegadas de inversión como lo que se está dando en el sector energía. Hemos pregonado mucho los 80,000 millones de pesos ya firmados para invertirse en los próximos 10 o 20 años en materia de energía. Es decir, ya están firmados, esa no es ninguna expectativa, eso se va a dar, además no se va a dar de inmediato ni en un año. Y se espera que se acumulen otros, no sé, 30,000 millones de dólares más hacia el final del sexenio. Bueno, esas expectativas y esa certidumbre que tenemos, me parece que también juega para generar cualquier número positivo que podamos tener en la industria de la construcción hacia el cierre de 2017 y sobre todo en el 2018. 2018 tradicionalmente, por ser año político, por ser año electoral, las inversiones bajan. Los criterios de política económica con el que fue presentado el PEF 2018 están de manera positiva, considerando precios del petróleo, tasa de interés, valor del dólar, en fin. Con esos criterios, lo que tenemos para 2018 es un número, partimos de un número positivo, o sea, mejor que el 2017,
cosa un poquito rara con lo que ha sucedido estadísticamente hablando en los últimos periodos, pero todo ello se debe a lo que finalmente está generando México como certidumbre. Entonces yo creo que estos números a los cuales deberemos estar muy atentos en los siguientes meses, porque esto puede cambiar. Yo hace un mes a lo mejor pude estar hablando de una mejor expectativa sin conocer el resultado del mes de julio. Esta caída que hablo del 2.1, pues nos viene a mover y a ubicar los siguientes meses el número final en la industria de la construcción. Lo que sí es un hecho y que vemos, ahora sí que la sensibilidad del bolsillo en la industria de la construcción en todo el país es un tema complicado en cuanto a temas de liquidez y oportunidades de trabajo. El gobierno federal, según hemos platicado con algunas dependencias, tiene el firme propósito de empezar a generar el gasto de inversión desde principios del año. Por muchos años hemos estado insistiendo que los gobiernos son muy lentos y burocráticos en el ejercicio del recurso. Es decir, lo que debiere de aplicarse de manera lineal a partir de enero, andan empezando por allá en abril o mayo, o ahorita en julio y agosto, y andan llegando partidas a los estados o a las dependencias para empezar obras. ¿Por qué no lo hacemos desde principios del año? ¿Por qué no aprovechamos los tiempos de secas? ¿Por qué no aprovechamos esta industria? Esta industria no debiere de pararse, no debiere de ser estacional, desafortunadamente es una industria que así sucede, ¿no? Por eso tiene tantos picos. De repente, bueno, pues no se hace obra en 3 meses, ¿y qué hacemos con el personal ocupado? Es decir, ¿qué hacemos con el capital, con los bienes de capital y la maquinaria y todo lo que debiere de estar trabajando así de manera lineal como la manejo? Hoy, 2018, me parece que va a ser muy importante que el gobierno federal ponga el ejemplo. Es un trabajo también con los gobiernos de los estados y los municipios, que ponga el ejemplo de, más que adelantar, el ejercicio inmediato del recurso a partir de enero. Los procesos de licitación, ya lo hemos platicado en otras reuniones aquí, a veces duran 60 días, cuando menos, porque esas son las disposiciones de la ley, entre que se licita, se hacen visitas de obra, juntas de aclaraciones, se posponen fallos, luego se da el anticipo, y hay obras que andan arrancando 60 o 90 días después. Son tiempos preciosos que se pierden porque si está ese recurso ya en caja, debiere de irse lo más rápido que se pueda a la economía. Y eso estoy seguro que nos puede ayudar mucho en momentos como este. Y ya no les platico la necesidad que eso se tiene que dar en los estados del sur-sureste. No es temblor, nomás se cayó. En los estados del sur-sureste y particularmente en Oaxaca y en Chiapas, que para nadie es sorpresa la necesidad de dinamizar la economía siempre en esos lugares. Bueno, pues hoy con mayor razón, así como sucedió en años pasados con otros fenómenos de la naturaleza, como fue Guerrero o en Baja California Sur por los huracanes. Bueno, pues hoy con el tema del sismo, donde la mayor afectación fue en Oaxaca, es donde hay que volcarnos todos los sectores de la industria de la construcción, porque lo que es un hecho es que hay que reconstruir y hay que hacer miles de viviendas y hay que reconstruir centros de salud, pequeños hospitales, mercados, escuelas, creo que son más de 1000, en fin. Qué mal, qué lástima que por eventos de esta naturaleza tengamos que actuar de esta manera, pero en esta siguiente fase, que es la reconstrucción, yo creo que deberemos de estar muy atentos a contribuir y a participar para que el tema económico en esa parte del país se dé. Me permite una pregunta más. ¿Qué noticias nuevas hay del tren México-Toluca? Se ven ya varias partes bastante avanzadas en el tercer tramo, que es el que está entre Santa Fe y Observatorio, pero todavía hay algunos tramos vacíos en el lado de, ¿cómo se llama?
lado de Toluca, entre Sinacantepec y Lerma, ¿todavía hay problemas de derechos de vía ahí? Déjenme decirles que en materia de derechos de vía, como muchas de estas obras en el país, arrancan resueltos porque hay convenios o adquisiciones y demás. Pero en el transcurso de la obra se han incrementado los problemas sociales por los derechos de vía. El porcentaje de ahorro de energía que se tendría con este tipo de construcciones sustentables. Muy bien. Primero, yo les recuerdo a ustedes, porque creo que en alguna ocasión aquí también lo dimos a conocer y lo platicamos, que la Cámara Mexicana de la Construcción desde hace algunos años tiene firmados convenios con la Secretaría de Gobernación, concretamente con Protección Civil, Senapred, a partir de que este cambio de cultura desde 1985 se tuvo que dar en la Ciudad de México. Las normas de construcción que existían en la Ciudad de México, por ejemplo, a partir del 85 cambiaron porque los márgenes de seguridad se tuvieron que incrementar debido a los problemas que hubo. Yo quisiera recordarles a todos ustedes que hoy una magnitud de 8.2, aun cuando el epicentro haya sido más alejado que el anterior aquí, permitió que nos diéramos cuenta de la seguridad con la que hoy se construye, con la mayor seguridad por las normas respecto de lo que había hasta 1985. Eso es aquí en la Ciudad de México. Lo que pasó, por ejemplo, en las 42 comunidades en el estado de Oaxaca, pues es producto que estamos hablando de construcciones muy antiguas, con materiales muy elementales, que duran 100 años o más, pues las tenemos tenemos el ejemplo en muchas partes del país, pero que sin embargo ante un evento de esta magnitud pues fue imposible que no se dañaran como lo hemos estado viendo. ¿Qué se tendrá que hacer en esos lugares? Pues seguramente por ser zonas de alto riesgo sísmico, se tendrá que analizar por los gobiernos y los técnicos correspondientes, incrementar las medidas de seguridad en las nuevas construcciones, que las que ya tenemos, que por cierto son la mayoría y muy antiguas, pues desafortunadamente no hay manera de preverlo, ¿no? Esa misma zona, inclusive en eventos anteriores, lo habían resistido, pero ya de esta magnitud no fue tanto. Yo creo que esta cultura de prevención que hoy se tiene ha dado excelente resultado porque contabilizamos los daños y lo que ha pasado, pero nosotros también dimensionamos y analizamos lo que no ha pasado, gracias y afortunadamente a que en México tenemos una buena calidad en lo general de las construcciones, una buena ingeniería, buenos ingenieros, buenos materiales en lo general. Claro, no lo contabilizamos y no lo dimensionamos porque no ha pasado o no pasa nada, pero de no ser así, y yo les aseguro que los daños pudieran ser mayores o catastróficos. A mí me gusta mucho decir ahorita el ejemplo de la Ciudad de México, que aun con el epicentro alejado estuvo el movimiento bastante fuerte, pudo haber sido de otras consecuencias. Y creo que la población hoy con esta cultura de la prevención, el susto de todos modos se da, el miedo acude a las personas, es natural, pero creo que hay también mayor seguridad o mayor tranquilidad de lo que había hace más años, ¿no? Este convenio o protocolos que nosotros hemos establecido, recordarán ustedes, por aquí teníamos, y este fue desde hace varios años, manuales de protección civil. Lo único que tratamos de establecer es que ante fenómenos de la naturaleza, como sismos, huracanes o tornados y cosas de estas, todo lo que debemos de concientizarnos como sociedad, que somos los primeros en dañar o el medio ambiente o la misma infraestructura. Hay lugares o ciudades en la República donde vienen esas lluvias torrenciales y lo primero que se tapan son, cuando hay drenajes, ya sea juntos o separados, se tapan porque esa cultura de aventar la basura a las alcantarillas,
de aventar residuos de la construcción, donde nadie me vea y donde se pueda, pues hace que nosotros mismos estemos dañándonos y después vienen los problemas. Bueno, pues lo que pasó en el Paso Express también fue una acumulación de basura. Esa falta de cultura todavía, esa no concientización, creo que es una gran oportunidad para aminorar los riesgos cuando vienen estos efectos. Y luego, además de este tipo de cosas y de manuales y un convenio que firmamos hace 2 años con Gobernación y otros organismos, tenemos protocolos de actuación para estos casos. Hoy nada menos, en Oaxaca y en Chiapas, nuestras delegaciones, nuestro presidente allá, sus comités directivos, empresarios comprometidos en solidaridad con quien está en problemas o en desgracia ante esto. El protocolo implica que se active rápidamente un padrón de empresas dispuestas a ir a apoyar con maquinaria y equipo pesado o ligero, si es el caso, para apoyar en la primera fase de emergencia, que es la limpieza, bueno, salvar vidas, abrir caminos, para que pueda entrar y salir gente, agua, medicinas, comida, etcétera, cuando no se puede llevar a veces por aire, porque el primero que lo hace es el ejército. Entonces, la Cámara de la Construcción ha asumido este compromiso como parte de la responsabilidad social empresarial desde hace varios años, y pongo como ejemplo lo que está pasando ahorita, porque entra automáticamente la solidaridad y subsidiariedad de todas las delegaciones que tenemos en el país, en Sonora, en Baja California, en San Luis Potosí, no pasó nada, pero hay el apoyo inmediato en la medida en que se pueda, haciendo acopio de las primeras necesidades, sea agua, alimentos, ropa, lo que sea, o dinero, o como está siendo el caso ahorita, estamos generando el mecanismo de aportación de maquinaria que pueda ayudar a la remoción de escombros y demás, no nada más de las empresas de Oaxaca o de los que están cerca de la zona, sino de los estados vecinos. Está siendo el caso ahorita que ya nos está respondiendo para enviar equipo el estado de Tlaxcala, el estado de Veracruz y el estado de Puebla, y desde luego estamos haciendo lo propio con la Ciudad de México. Bueno, y Tabasco, perdón, también, anoche estuvimos con ellos, y esa solidaridad que se muestra a partir de esta gran red que es la industria de la construcción y nuestra Cámara, afortunadamente la vemos en casos o fenómenos de esta naturaleza. En un rato más vamos para allá, para la zona siniestrada, para seguir los trabajos de coordinación con la gente local y poder desde aquí ver cómo le hacemos para seguir aportando o mandando recursos en especie, en efectivo, porque ahorita hay que atender la emergencia. Luego viene la fase de reconstrucción, que ya estaremos entrando en esa siguiente etapa, donde como siempre las constructoras y la Cámara de la Construcción está 100% involucrada y coordinada con Protección Civil a nivel nacional o con los estados si es el caso. No sé si me faltó algo, Cristina, de lo que me preguntaste. El porcentaje de ahorro por energía. A ver, Gilberto. Sí, mira, de lo que presenté, esto se mide como las fuentes de generación, es la tonelada equivalente de petróleo que se utiliza a nivel país. En 2014 México utilizaba 180 toneladas. Para 2040 se espera que utilice 216 toneladas. Aquí la cuestión es de qué tipo de energía. Por ejemplo, la renovable, o sea, la que es eólica, etcétera, va a incrementarse casi 14%, es decir, vamos a hacer más eólicos que de petróleo. En petróleo vamos a bajar el 1.3%. En el documento que les dimos, en el folder, viene un CD, ¿sí? Más bien un USB, en donde está esa presentación para que tengan los datos más exactos. En la nuclear también se va a incrementar en un 4.8%, o sea que son energías que no son precisamente las más contaminantes, sino son bastante amigables con el ambiente. El gas natural también se incrementa, ¿sí?
aprovechando también el que el país es generador de gas. Y entonces tenemos un ahorro importante por ahí. Y se reduce también el uso del carbón, porque ya muchas plantas eléctricas ya no van a estar utilizando carbón. Se reduce en 7%. Entonces tú lo vas a poder ver en esa lámina que ya había presentado, pero sí hay una reducción importante, no tanto en cuanto al consumo, porque se va a dar, el cómo le hacemos llegar la energía a la gente, pues si es eólica, pues va a ser más limpia, si es menos petróleo, también, si vas a usar más gas, es la mezcla, cómo se va a manejar, ¿no? Muchas gracias. Si no tienen alguna otra pregunta, les agradecemos mucho su asistencia y quedamos pendientes de cualquier otra necesidad que tengan de información. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, porque estamos saliendo prácticamente en este momento para allá y bueno, pues ya tendremos oportunidad de comentarles el resultado de cómo vamos. Gracias. ¿Sentados o parados? Gracias.